La investigación interna de la Policía Nacional para determinar responsabilidades en el asesinato de la abogada María Belén Bernal es contra 12 servidores policiales. El abogado de uno de ellos dijo que la Fiscalía tuvo responsabilidad directa en la fuga del principal sospechoso, el teniente Germán Cáceres. Resulta que de parte de Fiscalía General del Estado, cuando debieron guardar las precauciones debidas, solicitan a un juez de garantías penales una orden de seguimientos y vigilancias. Pero esta orden de seguimientos y vigilancias también fueron notificadas al correo electrónico del señor teniente Cáceres. A través de un comunicado, la Fiscalía respondió este sábado lo siguiente. En el primer día de investigación de la desaparición de María Belén B, se solicitó el seguimiento y vigilancia del teniente Germán C. Sin embargo, el oficial fue el denunciante de la desaparición de su esposa, por lo tanto en ese momento era parte procesal acreditada. Además, la Fiscalía dio a conocer la cronología de los hechos relacionados a la orden de seguimiento y vigilancia contra Cáceres. El 13 de septiembre a las 23:47 ingresó a la Fiscalía el parte policial solicitando el seguimiento. Al poco tiempo, el 14 de septiembre, a las 0:16, la Fiscalía solicitó a un juez que dicte la orden de seguimiento y vigilancia. Y a las 2:10, el juez concede ese pedido. La notificación a las partes, incluyendo a Cáceres, fue a las 11:49. Por lo que la Fiscalía concluye que las notificaciones fueron posteriores a la disposición entregada a la Policía Nacional, es decir, cuando, según las aseveraciones del comandante general, Germán C. ya había salido del país. De acuerdo a lo que el comandante Fausto Salinas informó la semana pasada, Cáceres llegó al puente internacional de Rumichaca a las 3:32 en la madrugada de ese 14 de septiembre. Mientras tanto, otro abogado defensor de policías investigados cuestiona cómo se están desarrollando las indagaciones a la interna de la institución. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Que el sargento, el policía, el cabo, el subteniente van a ser destituidos. Y yo me pregunto, los señores generales que se encuentran involucrados en esto, ¿por qué no se les ha iniciado un sumario administrativo? El gobierno y las organizaciones indígenas cerraron acuerdos respecto a la focalización del subsidio a los combustibles en el último día de los diálogos, cuando parecía que esa mesa, la número 1, iba a concluir sin ningún acuerdo. El acta de cierre firmado la tarde del viernes contiene 7 enunciados generales sobre los puntos acordados. Destaca el número 2, que establece mantener el subsidio bajo los principios constitucionales de subsidiariedad y solidaridad, usando como método la exclusión de quienes pueden pagar un precio mayor. Hay una política diferenciada. Los que sí pueden pagar, y los que no podemos, entonces beneficiamos con políticas que deben ayudar a sostener las políticas productivas en este país. Los que podemos pagar más, pagaremos, siempre beneficiando a los más vulnerables del país. Es así que se determinaron criterios para definir a las personas que no accederán al subsidio. Un primer criterio es el cilindraje de los vehículos. Por ejemplo, quienes tengan un auto de cilindraje mayor de 2.201 centímetros cúbicos. De igual forma, camionetas de cilindraje mayor a 3.000 centímetros cúbicos. Además, los dueños de vehículos tipo Jeep de cilindraje mayor a 2.401 y los propietarios de motos de cilindraje mayor a 301 centímetros cúbicos. Pero además hay otros criterios de exclusión. Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de 3 o más vehículos. Tampoco se beneficiarán del subsidio quienes tengan un ingreso igual o superior a $41.603 al año, es decir, $3.466 o más al mes. Otro criterio es el tipo de propietario. Se excluyen a los vehículos de ONGs, misiones y organismos internacionales y cuerpos diplomáticos. Y finalmente no accederán al subsidio a los vehículos no matriculados. Se concederá un plazo de 1 año y facilidades de pago para actualizar ese trámite. Todavía no están definidos los mecanismos ni las herramientas tecnológicas que se implementarán para esta focalización. Y de aquí en adelante pues vendrá primero un plan piloto, luego de eso. Esto es un proceso. El día no es que mañana tú vas a ir a una bomba de gasolina y te van a cobrar un precio diferenciado. Esto es un proceso. Esto tiene que implementarse de manera progresiva. Otros acuerdos constan en el acta de cierre. Uno de los acuerdos que se ha llegado es no se puede liberalizar los precios. De igual forma, no modificar el subsidio del gas de uso doméstico. Una ola de
Criminalidad sin precedentes, la que incluso ha sido blanco fácil la misma Policía Nacional. Situación que parece haber llevado al gobierno a sintonizarse con el sentir ciudadano y a empezar a ver en la inseguridad una de las problemáticas sociales más urgentes de enfrentar. Es así que esta semana el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio cuentas de algunas de las acciones que forman parte de su plan de seguridad, como el fortalecimiento de la institución policial. La seguridad ciudadana es un gran desafío que debemos alcanzar. Y para fortalecer las capacidades operativas y logísticas de la policía, mi gobierno invertirá 1.200 millones de dólares hasta el 2025. Invertiremos recursos en equipos, en chalecos, en armamento, en vehículos adecuadamente blindados y sobre todo en tecnología para el manejo de la inteligencia. Que atrás quedarán esta clase de escenarios, dijo Lasso, en los que aparecen policías y delincuentes empujando patrulleros dañados o cementerios de vehículos que por falta de mantenimiento no pueden ser utilizados. Con 13 millones de dólares para Guayaquil ya están adquiridos 120 vehículos nuevos ya recibidos por la policía, patrulleros y buses. Y estamos por recibir el 23 de octubre 400 motos. A eso se suma la graduación del primer grupo de nuevos uniformados, más de 1.500 hombres y mujeres de los 30.000 que hasta el término de su mandato se comprometió a incorporar a la institución Guillermo Lasso. Y el 30 de octubre estaré en la incorporación de cerca de 9.000 estudiantes que entran a la Policía Nacional. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que estoy advirtiendo cuando desde la playita en el Guasmo dije vamos a invertir 1.200 millones de dólares en la policía y vamos a aumentar el número de 30.000 efectivos de la policía. El ministro del Interior, Juan Zapata, por su parte, habló de cambios en el modelo de gestión en las zonas críticas, pues además del fortalecimiento hay en marcha un proceso de reestructuración de la policía. Nuevas unidades de vigilancia comunitaria, ya que las nuevas circunstancias que enfrenta la policía nos obliga a cambiar el modelo de gestión en las zonas más críticas a cuarteles intermedios donde operarán entre 300 y 400 hombres, reemplazando el modelo de las UPC. Hemos destinado 5 millones de dólares para mejorar aquí en Guayaquil las condiciones de 89 unidades de policía comunitaria. Y de transformación desde su parte más intrínseca. Con un nuevo modelo educativo de formación policial, profundizando el enfoque y la sensibilización de género, la erradicación de la violencia contra la mujer, la defensa y el respeto de los derechos colectivos. Una mejor y más íntegra policía para servir y proteger a la sociedad. Más seguridad para un mayor desarrollo y tranquilidad de los ecuatorianos. La Corte Constitucional emitió el dictamen sobre las 8 preguntas de la consulta popular. 6 de ellas podrán ser tramitadas a través del referéndum y las 2 restantes por la vía de reforma constitucional, por la que se requiere la intervención de la Asamblea Nacional y posterior a ello un referéndum aprobatorio. El constitucionalista Ismael Quintana afirma que esta aprobación no es definitiva, ya que la Corte Constitucional debe emitir un segundo dictamen en donde tiene 20 días para realizarlo. En caso de ser aprobado finalmente, el presidente Guillermo Lasso deberá suscribir un decreto para la convocatoria de consulta popular. De ser así, el referéndum deberá darse entre los siguientes 3 o 4 meses. Así que todavía formalmente no tenemos nosotros preguntas definitivas para la consulta popular. De hecho, habrá que esperar a que en los siguientes 20 días la Corte emita su segundo dictamen ya de contenido, tanto de considerandos, preguntas y anexos, para saber a ciencia cierta, ahora sí, cuáles de esas 6 preguntas que han quedado en carrera van a pasar al referéndum constitucional. El Consejo Electoral, a partir de recibir ese decreto, va a tener 15 días para realizar la convocatoria y la consulta popular o el referéndum tendría que darse en los siguientes 60 días contados a partir de la fecha en que el Consejo Electoral haga la convocatoria. Para la pregunta 1, que no pasó el primer filtro, el constitucionalista indica que es difícil que el Ejecutivo la reformule para lograr una aprobación. La única forma de lograrlo es que pase por la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 442, para luego esperar una nueva aprobación por parte de la Corte Constitucional. Porque esa pregunta no es un tema de diseño. Sencillamente la Corte entiende que no es posible, vía enmienda constitucional, entregarle a las Fuerzas Armadas tareas complementarias en materia de orden público, de seguridad interna. De tal manera que esa pregunta, aunque se la reformule, no hay ninguna alternativa para que esto pase
pase por la vía de la enmienda. Y en cuanto a la pregunta 6, se podría replantear de acuerdo a las observaciones entregadas por parte de la Corte para una reformulación. Si es que el presidente reformula el diseño que ha planteado para la designación de autoridades, pues posiblemente pudiese requerirle un nuevo pronunciamiento a la Corte y ver si en esta segunda ocasión la Corte le da paso para que esa modificación se tramite no por reforma parcial, sino por vía de enmienda. La Asamblea Nacional tendrá que realizar 2 debates en cuanto a la pregunta 1 y 6, con un máximo de 90 días entre el primero y el segundo debate. Una vez superado este trámite, el texto final también será sometido a un referéndum en un plazo de 45 días.